Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Posada, soy actor y filmmaker y el día de hoy les voy a enseñar cómo hago explotar una avioneta de estas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Para poder lograr toda esta situación, toda esta escena, lo que vamos a hacer es grabar diversos planos dándole un orden secuencial en la historia y psicológicamente estos planos van a funcionar para que a la final, cuando explote la avioneta, todo parezca real y funcione visualmente. Así que comencemos con el primer plano. Acción. Bueno, voy a hacer esto lo más natural posible, no me voy a poner a ensuciar la escena en la cual me encuentro en este momento. Si nos alcanzamos a dar cuenta, en todo el plano general que hay, a mi izquierda está el avión y a mi derecha está toda la zona verde, que es donde comienza la toma inicial del personaje. Lo que hace el personaje básicamente es acercarse de manera pretenciosa, mirando para todas partes. Esta actuación es vital para que psicológicamente prepare a la persona para lo que viene más adelante. La persona se acerca. Durante este recorrido al acercamiento del avión van a haber diferentes tipos de plano que ayuda a darle una dinámica visual, a comunicar mejor las intenciones del personaje. Se acerca al avión. Tenemos en este momento la rueda del avión. La cámara se supone que está a este lado de acá, en este ángulo de allá. Y si nos damos cuenta, desde esa perspectiva, la cámara no alcanza a ver qué es lo que está sucediendo a este lado de la llanta del avión. Lo que me permite a mí realizar un performance actoral para comunicar que algo está sucediendo acá, ¿cierto? Entonces realizo los movimientos, incluso desde ese ángulo tampoco se ve. Realizo los movimientos, una actuación limpia, creíble y orgánica. El personaje hizo algo que no debía, como que... y se le salió de control todo este mecanismo. Algo con lo que no contaba. Se levanta y se aleja del avión, porque algo va a suceder. Y a la final, corre previamente a lo que va a suceder y salta. ¡Puf! ¡Bah! Cae al suelo. En ese punto exacto congelamos la imagen y queda una fotografía. Cuando yo tengo esa fotografía en donde estoy saltando y en el punto más alto del salto, esa fotografía exacta la mandamos para una plataforma de inteligencia artificial. Y aquí es donde básicamente comienza toda la magia. Luego le pedí a la plataforma, por medio de una serie de prompts, que generara una explosión donde el sujeto saliera expulsado. Gracias a la fuerza de la explosión del avión, que explotara en 1000 pedazos y generara una gran llamarada cuya iluminación afectara a todo el entorno en el cual me encontraba yo en ese momento en el aeropuerto. Cuando un vehículo explota y se forman llamas, entonces las llamas son de color amarillo, humo y toda esa clase de cosas. Luego de haberle dado las instrucciones con ese prompt, la IA generó varias propuestas y una de esas fue la que realmente funcionó, porque tuve que hacer intento tras intento, tras intento, tras intento, tras intento, tras intento, muchos intentos para poder generar el video que necesitaba. Y luego de haber generado ese video, que no era el más perfecto en su momento, por fin escogí uno de los videos, fue el seleccionado. Ahí sale el personaje expulsado. No se ve bien físicamente a primera vista. Cuando uno lo ve, pues uno dice, puede funcionar, pero una vez combinan esa imagen con las tomas reales que se hicieron en el aeropuerto, ¡voilá! Ahí tenemos el resultado. Y como psicológicamente ya habíamos mezclado cierta clase de tomas con una actuación orgánica, psicológicamente esto influye para que visualmente te creas el cuento, te creas la historia, te creas la película. Tenemos al sujeto llegando al avión, haciendo sus marañas, algo sale mal, sale corriendo y justo en ese momento
explota el avión. Y lo que hicimos fue minimizar el presupuesto en los costos de una millonaria suma de dinero para explotar una avioneta a un simple prompt en una plataforma de inteligencia artificial. Como ven, realizar cine es muy fácil, simplemente hay que tener las ganas, el ingenio, visualizar cada imagen, cada plano y poder combinar todo eso dentro de un montaje que llega a ser visualmente creíble e emocionante. Mi nombre es Jorge Posada, yo soy actor y filmmaker. Compartan, den like, comenten todo lo que quieran y en este canal solo van a encontrar acción, suspenso y muchas aventuras. Nos vemos hasta la próxima.